que tiene otros centros, ¿ya? Que Ya, son 2 centros, pero solamente esos, ¿ya? El perfecto. resto todos los tiene Antonio. Él funciona como su contador personal de cada empresa, ¿ya? Pero al final nosotros se lo imponemos a los centros. Sí, ¿Ya? sí, recuerdo Esto eso. es, sí. Así que nada, el Antonio está acá porque obviamente él ve harto la parte contable, ¿cierto? De todo lo que es el proceso de compra y despacho. Así que la idea es que podamos ir con él conversando esto. La idea es comenzar con eso y después, si nos da el tiempo, que y la verdad yo creo que esta es mucha información, yo no sé si va a dar solamente para una sesión, ¿ya? Porque toda la parte contable lleva compra, despacho, entrega, todo el proceso también está asociado a PDI, etcétera, y esta información la sabe muy bien el Antonio, y después va asociado a lo que es las rendiciones, ya todo lo que es fuera de la compra y entrega, eh, y posterior a eso contable, que el Antonio, la idea es también facilitar mucho porque para él, bueno, él les va a contar después, pero ha sido un dolor de cabeza tratar de tratar de saber a qué fue lo que compraron X día, que tenga una factura, etcétera. Y posterior a todo eso, que es bien muy, muy contable, también va a la contabilidad operacional, que ahí entra la Romy de lleno porque tiene que ver con las rendiciones, con el cómo nos generan a nosotros las rendiciones, ¿ya? Y ahí viene otro proceso. Ya. Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, hola Camilo, buen día. Buen día. Bien, bien. No, el problema, me imagino todo esto, 23 empresas, que poco les Yo, importa la contabilidad, mantenerlo al día, así que imagino tu dolor. sí, Eh, que, que- súper a- demandante todo el tema del proyecto y todo lo que se tiene que hacer y todas las requisiciones de cada uno de los centros que a veces son un poquito diferentes, pero dentro de todo centralizando toda la información en el sistema y pidiendo la información a cada uno de los centros en tiempo y forma, así que estamos en ya. eso. Ahí quería, por ahí quiero partir, Antonio. Actualmente, para llevar la contabilidad a estos centros, ¿qué sistema ocupas? Mira, yo para llevar la contabilidad ocupo Nubox. Ya, Ya en perfecto. Nubox hacemos la centralización de las compras, ventas, honorario, sueldo, y de ahí tenemos la base para después hacer el proceso de conciliación. Que eso es lo Ya, que hacemos. El inventario se lleva en otro registro, ¿cierto? En el registro de C2C, de ahí nosotros sacamos la información de las compras, la información de la entrega, la sacamos del portal de facturación de ACE en algunos casos, en otros casos del servicio, eh, y con eso nosotros construimos el inventario. Ahora, sí, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros, eh, cada uno de los centros? Por una parte tenemos la información que tenemos que presentar al Servicio de Impuestos Internos, eh, dentro de la parte un poquito más delicada del tema, y por el otro lado los reportes que tienen que hacer a cada centro por el tema del cumplimiento tributario. Eh, entonces, generalmente, cada vez que se abre un centro, nosotros tenemos una reunión con ese centro, con Francisca y con el dueño del centro vemos el tema de apertura, porque yo empiezo desde la apertura del centro en adelante, ok. desde el inicio de actividades, ¿ya? Entonces, previamente cuando hacemos inicio tenemos reuniones con cada uno de los centros para, en este caso con el centro que se está abriendo, para ver la locación, para ver los documentos necesarios para hacer el inicio de actividades. Eh, Hemos estado en constante cambio y el servicio se ha puesto un poquito más pesado en los documentos que pide de inicio, así que tenemos que estar hablando con Francisca, no sé, pidiendo alguna orden de compra que nos piden desde el inicio. Eh, Claro. Ahora están súper fuertes los del servicio con el inicio de actividades que tienen que tener actas de procedencia y ahí nos quedamos un poquito parados porque para tener acta de procedencia cada centro necesita patente comercial. Ya. Entonces en el ciclo de vida del centro el hito de la patente generalmente llega como al año más o menos. Entonces hay que estar hablando con los jefes del servicio, reuniéndonos con ellos para que nos puedan dar la verificación positiva, que de ahí después de la verificación positiva nosotros podemos ya casi comenzar a operar el centro. De ahí viene un pequeño paso que es la solicitud de la emisión de facturas de compra. Todo esto en el sistema de facturación gratuito. ¿Ya? Si tuviéramos un sistema de facturación propio de mercado,
ellos son los que hacen el proceso de enrolamiento y tendríamos que ver con ellos y con el servicio la autorización de las facturas de compra. Que lo más probable es que nos vayan a pedir casi lo mismo. Como se hace a Claro, través de la página del servicio, dentro del set básico de documentos, no está la sí, guía, no están las facturas de compra. Por lo tanto, ya, para que tengamos las facturas de compra, tenemos que hacerlo por petición administrativa y tenemos que hacer la solicitud como un paso adicional. ok. Ya eso es un poco cómo se hace el inicio. Vale, De ahí en déjame adelante, ir haciendo una pregunta para no ir perdiendo el tema. Entonces, y vamos, para no quedarme con ninguna duda. ¿Cómo lo hacen mientras no exista el inicio de actividades? Si no hay verificación, no pueden facturar. Y, no, y- si no hay inicio aquí ya no pueden facturar. Sí. y claro, entonces ese año para poder controlar qué es lo que emiten, para poder, o sea, se vuelve más No, no, difícil porque no tiene libro de compra ni tampoco tiene libro de venta. Entonces, ¿cómo lo hacen durante ese año? lo que pasa es que en ese periodo no es que nos demore un año en facturar. Generalmente en el ciclo de vida del centro hay un año en que el centro nace y obtiene su patente comercial. ¿Ya? Ya, pero antes, lo que nosotros hacemos antes de eso una carta explicativa al servicio en el proceso de solicitud de verificación, explicando que no vamos a tener las facturas no vamos a tener el acta de procedencia mientras no pasen estos ítems. Y lo que le hacemos, le damos un registro en qué proceso está la solicitud de patente. Ya. Me ha tocado que he tenido que hablar con directores de unidad para que el director de la unidad le indique a la persona de verificación que nos ponga la verificación positiva, cosa que con la verificación positiva después tenemos que, por petición administrativa, solicitar al servicio la atribución para emitir la factura de compra. Ya. Entonces, Entonces, como es un proceso, primero viene ok. el inicio, ¿cierto? Después del inicio, cuando el centro está en condiciones de abrir, nosotros solicitamos la verificación. Y cuando solicitamos la verificación, nos encontramos que nos piden las actas de procedencia. Entonces, Bien. mientras no tengamos las actas de procedencia, no nos dan la verificación positiva. Y ahí tenemos que entrar a hablar con personas Ok. del servicio o ir físicamente para escalar eso. A ver, ¿qué es lo que dice la normativa, el decreto 2460 del año Antonio, 79? Diga, Antonio, para que aprovechemos muy bien la reunión, necesito que nos sí, sí. enfoquemos más en el sistema. Entonces, realmente yo Ya, te ok. pregunto esto para saber que todas las transacciones del centro, independiente de todo lo que hubo que hacer, finalmente tienen un asidero tributario. Son facturas, son compras. Y el Sí. centro no va a operar a la negra, por decirlo de alguna forma. No va a operar, No, 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 no va a suceder, ¿cierto? no. Entonces, ya, perfecto. Entonces quiere decir que nos vamos a centrar todo el rato en el sistema porque nunca va a haber operación sin formalidad. En documento, sí. Sin Sin documentos el formales. documento. Perfecto. Ahora me dices que esto lo llevas todo en Nuxt. Primero hablemos de lo que no sea rendición. Ya hablemos de lo más simple, que sean las ventas y las compras. Dale, Francisca. Sí. Ahí sí, ya. Es que para poder guiar un poquito al Antonio, Antonio, el tema me gustaría que le explicaras, pero lo que dice Camilo, no como la parte técnica ni nada, sino que como un poco operacional, Ah, sí, el no, tema del operacional y IVA, documentación. que nosotros le hacemos factura a los chatarreros, que en un momento esto lo hablamos porque éramos retenores de IVA, pero explícala ahí breve, sin parte técnica en general, cómo es y cómo después ASA también nos hace esta factura de entrega a nosotros. Y cómo lo ves tú, como dice el Camilo, en Nubox, me imagino, Sí, cómo pero se aguanta un enlaza Ah, eso. poquito. ya. Aguanta un poquito que tengo otras preguntas que son más generales que eso. Ya, Ya, dale. bien. Entonces, eh, como tenemos el intercambio electrónico hoy día, las facturas de compra en su mayoría llegan. Y sobre todo si son facturas del SIM, o sea, llega absolutamente todo. Todas están en el libro de compras. Entonces, pero la capacidad de digitación, es decir, cuando tenemos este libro de compras con 100 facturas, ¿te informan a ti a qué corresponden estas facturas o tú tienes que estar adivinando según proveedor a qué corresponden? No, 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 no. Las facturas de compra todas son por factura de chatarra. Por lo tanto, para nuestros registros, todo eso entra un input de cuenta que se llama chatarra. ¿Ya? ¿Ya? Y no Y hay de todas las notas de... movilización, No, combustible. porque... No, no, no. Porque las facturas de compra... eh, a ver, yo siempre cuando emito facturas de compra, yo emito facturas de compra cuando compro chatarra. Las otras facturas que son facturas de proveedores son las facturas código Restaurante. 33. Sí, Sí, sí. nosotros le No, llamamos ¿qué sucede? facturas de compra exclusivamente a las facturas código 46.
Ya, perfecto. Hablemos de 33 Eh, primero. Después vamos a 46. ¿Cómo ya, centralizas todo esto? ¿Cómo sabes a qué corresponde? eventualmente nosotros revisamos las facturas y generalmente en nuestro sistema cuando, por ejemplo, el root del proveedor que le arrendamos la grúa horquilla, ¿cierto? Generalmente siempre se la vamos a arrendar a él, la grúa horquilla. Por lo tanto, esa Perfecto. cuenta siempre la vamos a tirar a arriendos de maquinaria, ¿cierto? Ok, Entonces, cada vez que yo hago un ingreso de un root nuevo, en mi sistema me queda una cuenta anclada para ese root. ya, Así como perfecto. Sodimac, así como cualquier otro proveedor, el gas, combustible, eh, Ya. y Y generalmente nosotros revisamos las facturas. en la expectativa del sistema, ¿esa revisión va a seguir siendo de parte de Antonio y su equipo? ¿O la factura va a venir? Porque ahora estamos en el mundo donde todos estos centros van a tener EDU. Entonces, por lo tanto, van a tener capacidad de reconocer a qué corresponde el gasto previamente. Pero esa capacidad, ¿la vamos a delegar al centro o se va a mantener en Antonio? Aquí voy yo. Mira, Lo ideal acá es justamente facilitar la pega del Antonio, ¿ya? Y hacer que el centro se haga cargo de un fin de temas. de Las cada comp centro, de que cada centro diga qué tipo de gasto es su factura, por así decirlo, ¿cierto? Sí, Claro. Y sí, sí, a veces pasa que eh, puede ser que nosotros, como es tanta información, puede ser que a lo mejor nosotros no identifiquemos un gasto como tal y lo clasifiquemos en otro gasto, ¿cierto? sí. Por eso, para mí lo ideal es que, como el dueño del centro, cada centro sabe cuáles son sus gastos, que eventualmente ellos clasifiquen esos gastos, de acuerdo obviamente a una matriz. Que esa matriz podemos ocupar casi la misma matriz de la remisión de los gastos, para que sea más fácil. Sí. Ya, perfecto. Nos vamos a enfrentar a un problema, sí, se los comento ahora. Cuando yo tengo un Sí, facturador de mercado, las facturas llegan en la medida que el proveedor apunta correctamente a la casilla de TE. Y eso sucede 80% de los casos, pero hay un 20% de los casos en el que no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos al dueño del centro revisando sus facturas que llegaron a su sistema, va a tener el 80% de la factura ahí y el 20% no le va a llegar con la información que estoy dando ahora. Entonces ahí va a haber un trabajo de conciliación entre el libro compra del servicio y el libro compra del sistema. Por lo tanto, esa pena probablemente te va a quedar a ti, Antonio. ¿Cómo lo ves tú esa parte de conciliar los libros de compra? sí, yo no tendría problema, de hecho, eso lo hago habitualmente con otros clientes, por así decirlo, que tienen sistema de facturación propio de mercado y que nosotros sabemos que hay documentos que nos llegan y que yo no le puedo dar una aceptación o un acuse de recibo. Perfecto. Por lo tanto, esos documentos, que en realidad son los mínimos, y también pasa cuando actualizan la base de datos del servicio. Sí, A veces cambian los correos cuando actualizan la base, no se puede ver esa factura y nos llegan a nuestra casilla de DT recibido. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Lo agrega manual, ¿cierto? Y al agregar manual, uno le da la clasificación del gasto. ya, perfecto. Entonces, O a eso, qué eso cuenta va a quedar contable uno como la una va a capacitación a clasificar. ti. No vamos a esperar que Sí, eso lo haga el centro. Ahí quiero determinar bien a dónde vamos a enfocarnos. Eso va a ser sí, Antonio el que va a transferir ese error. sí, porque para cuando hacemos el proceso de cierre, nosotros lo que vemos es que la información que está en el servicio, en el registro de compra, cuadre con la información de mi reporte del libro de compra, del libro de venta, y si no cuadra es porque hay documentos que o Sí, están mal agregados, porque pasa que a veces agregan mal un documento, llegó un documento con fecha 25 de junio, pero claro, resulta que la aceptación la dieron el 5 de julio. Ese documento va a llegar al registro de compras de julio. Y claro. resulta que eso lo agregaron en el reporte de junio. Entonces, ahí toca hacer algunos cambios, cambiar documentos del registro y eventualmente cerrarlo a cómo está en la información disponible en el servicio. Eso eventualmente pasa habitualmente en los sistemas. Ya. Ahora hablemos de las rendiciones, de todo lo que desembolsa el centro que no es una factura 33. ¿Cómo tratan las rendiciones? A ver, cuando no es una factura código 33, lo que nosotros hacemos la revisión de cada centro es que cualquier gasto adicional tenga algún documento de respaldo, al menos por mi parte, tributario.
¿cierto? Y ahí nos encontramos con que, por ejemplo, hay algunos proveedores que compran todos los implementos de seguridad en Mercado Libre, ¿cierto? Y ahí en Mercado Libre él tiene una cuenta y en su cuenta tiene varias empresas. A veces se le mezclan las empresas, a veces tienen que devolver productos, la empresa no le hace la nota de crédito y ahí nos queda un poco una pelotera que está viendo con cada uno de los dueños. ¿Ya? Porque se supone que ellos son los responsables de la información y los que nos tienen que explicar la información a nosotros. Ya. Entonces, Entonces, adelante, adelante. en la mayoría del proceso de conciliación, lo que nosotros capacitamos a cada uno de los centros es que siempre los pagos sean documento a documento. ¿Por qué? Porque cuando hay pagos de dos o más documentos, no, y ellos no tienen identificado qué documentos pagaron con ese cargo en el banco o con esa transferencia, a nosotros se nos hace más difícil la identificación de los documentos. Entonces siempre nosotros les pedimos que todos los pagos sean documento a documento porque para nosotros es mucho más fácil identificarlo. Perfecto. Dale, Francisca, adelante. Ahí como para aportar un poco, Camilo, en su momento hemos tenido situaciones donde el Antonio ha tenido que ir más allá con un centro y hacer una especie un poco más de auditoría, no sé cómo se llama el concepto, Antonio, pero em, donde le ha revisado las compras versus la entrega, si efectivamente pagaron em, facturas doble, que ha pasado mucho, ya le ha pasado sobre todo al inicio de los centros, que llega al proveedor y no ves que tú entregas un ticket como centro de reciclaje al proveedor, el chatarrero. Sí, Ya, pues va el chatarrero vivo y si tú no cachaste bien en la capacitación, qué sé yo, van y te dice, oiga, pero es que todavía no me paga este ticket. Y no sé si no revisan, no sé qué pasa en el proceso, que pasó con varios centros que pagaban doble la chatarra, o sea, dos veces o tres, qué sé yo. Y con respecto a los gastos, que en ese proceso donde, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay un centro que empieza a quedar sin caja? Entonces, una de dos. O hay un desvío, que lo hablamos en los procesos de compra y despacho, ¿cierto? Desvío que el material se perdió, compraron mal, bla, bla, bla. O también puede ya, asociarse a gastos que ellos no han rendido. Entonces, como a nosotros con la ROMI no nos llegan esos gastos, yo no se los voy a devolver. Pero ellos lo hicieron, por ejemplo. Esas situaciones también han ocurrido y lo que dice el Antonio en general es porque no son ordenados. Entonces, el dueño le transfiere a la cuenta del jefe o a la cuenta del romanero también, sacan la plata en el cajero, van, compran un lápiz por decirte algo, o vienen y compran con esa tarjeta personal de una persona un gas y no llevan que le deposite tanto dinero para esto, esto, esto. Entonces se transforma en una bola de nieve de desorden de por qué transferí esto, cómo lo pagué, con qué cuenta lo pagué, porque no todos los centros, los dueños obviamente les pasan una tarjeta para que ellos gasten, o sea, tiene que... La ya. verdad, y habría que averiguar si incluso todos tienen o todos les pasa, ¿no? En tema de confianza, quizás, no sé. Entonces, la idea en mi cabeza, lo tuviste que haber visto en el documento, en mi cabeza lo ideal era como que llegara un gasto, hiciera un gasto y al final se fuera todo entrelazando, que yo tuviera opción de decir, oye, esto es gasto, esto es asociado a la agroarquilla, o esto aquí yo pagué la factura 2 y 3 con este Claro. depósito, ¿cachai? Sí. Eso en mi A- cabeza a- yo me imaginaba. Hasta ese punto lo entiendo, pero quiero quedar un poco más atrás. Antonio mencionó que cuando se declara un gasto, se espera que siempre haya un documento tributario de respaldo. Sí, Pero eso es lo eso, que hablamos con cada centro. perfecto. Pero ahí en ese caso, a veces con documento tributario No también pasa. puede ser boleta, Sí, ¿verdad? sí. Algo que no pertenece a mi libro de compra. Y ahí ya empieza a perderse más. O cuando Mm, compro gas, a veces te entregan un vale y no te entregaron nada. Entonces, mm. quiero ir a ese problema. El cómo informa el centro, ¿tienen algún documento de Excel? ¿Cómo informa el centro de todos los gastos que fueron incurriendo, que no fueron facturados en 33 y que ustedes tienen que registrar en su contabilidad? ¿Cómo ocurre ese intercambio de información? Ya, Hay dos ahí, formas. dale, Sí, Antonio. bueno, aquí tenemos dos derivadas. La primera derivada es lo que ellos tienen que hacer para el proceso de rendición. Esto que ellos rinden con la boleta, o sea, fueron al Sodimac y nos llevaron el RUT, ¿cierto? Y el tipo compró no sé, 5 pares de guantes. ¿Sí? Entonces le entregaron una boleta. Con esa boleta él se la pasa al jefe, el jefe le transfiere eso, ¿cierto?
Entonces, en mi conciliación yo voy a tener una transferencia por ese monto, pero Perfecto. por otra parte nunca voy a tener ese documento. ¿Qué es lo que hace el dueño del centro cuando hace el proceso de rendición? Le envía esa boleta a Francisca y Francisca le hace la rendición por ese gasto. Entonces, cuando nosotros pasemos el proceso de conciliación, vemos que hay varios cargos que no tienen documento tributario, que porque nosotros no lo tenemos centralizado, y les hacemos generalmente hacemos un correo con los cargos que están en el banco que no tienen documento. Y ellos nos van diciendo después cuál fue el documento y nos mandan a nosotros el documento. Y Perfecto, nosotros vamos perfecto. haciendo la centralización de ese gasto. De todo lo que está en el banco, que no tiene, que está pendiente de conciliar realmente, ¿no? Exacto. Sí, Claro. generalmente el 90-95% está con transferencia, salvo algunas pequeñas cosas que están con pagos con tarjeta o con transferencias que hicieron a terceros. Camilo y Antonio, disculpen, pero Camilo, para que te hagas una idea, estoy compartiendo pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un correo de cargos por identificar en Ecoferro, tal fecha, ¿cierto? Y si te das cuenta, aquí el equipo de Antonio le envía un correo al dueño y le dice: "Hola, Tomás, ayúdanos a ligar las siguientes cuentas, cuenta corriente socio, bla, bla, bla", le explica cómo se saldará o etcétera. Y existe un debe, un haber, un saldo y hay más detalles, ¿cierto? Ok. Y después, obviamente, el dueño envía mayor información y en general también envía respaldos en caso de. Pero, claro, efectivamente, actualmente esto tan manual y tan así es un caos, pues si son 20, Sí. 20 centros que él ve. Lo Y no otro todos que a los veces, dueños son iguales. No todos tienen los respaldos realmente, tienen idea, porque pasa mucho que, aunque tú no lo creas, hay dueños de centros que prácticamente, yo diría que el 90% de su contabilidad igual se lo deja a su jefe de centro. Claro. Y después obtener los detalles de eso es un caos, o al revés, que efectivamente lo sabe más el dueño y el jefe de centro muchas veces hay otras cosas que no las entiende y también se transforman en un. Ya, perfecto. Vamos un poco, también se mencionó que algunos tienen tarjeta de crédito y algunos no, tienen efectivo. de débito, De de débito a lo débito. mismo porque sería referencia entonces. O sea, me refiero que es el O mismo no, uso. o compra directa, por ejemplo, va al Sodimac, ¿cierto? Y compra con la tarjeta del centro. Por lo tanto, va a tener un cargo y ese cargo va a decir pago Sodimac, ¿cierto? Sí, Ya sí, nosotros sabemos cuál fue el gasto. claro, claro, pero sigo encontrándolo en la misma cartola. Me refiero a que tarjeta de crédito se complejiza Sí, más sí, porque sí. ya tengo una cartola adicional, que es la de la tarjeta. Pero en este caso no hay uso de tarjetas de crédito en los centros. No, creo que hay uno solo que tiene la tarjeta de crédito, no estoy seguro si es Tomás o Max. Hay uno de ellos que tienen una tarjeta de crédito. Sí. ¿Ok? Y Entonces, generalmente esa ¿cómo tarjeta, controlan a él? esa- ¿Cómo controlan sus rendiciones de él? creo que esa tarjeta de crédito la tienen única y exclusivamente para pagar el tema de Google, ¿cierto? Por el tema de la utilización del correo ¿Ya? y el NIC, ¿cierto? Y el NIC, la administración Ok. de Entonces quiere Google decir que las salidas por de el correo. banco a tarjeta de crédito las contabilizan como gasto en servicios digitales o algo así. Exacto, sí. Ya, perfecto. Sobre TC, entonces no me complico con tarjeta de crédito. No, 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 no. Eh, Antonio, disculpa, Francisca. ok, Hola y Camilo, ¿cómo sobre... está? Hola, Sí. Carolina, ¿qué ¿Me tal? escucha? Sí, muy bien. Mira, como venía escuchando ahí en el auto de la reunión, como para Dale. separar un poquito, para que no se mezcle. Por una parte está la parte contable que ve Antonio de todos los centros, ¿ya? Que es donde él te habla de su conciliación bancaria con su sistema y él usa un plan de cuenta. Por otro lado, nosotros manejamos los gastos de los centros con un plan de cuenta ya establecido que está en SAP, ¿ya? Donde nosotros solicitamos mensualmente a los centros una rendición de gasto que esté respaldada por un documento tributario, en este caso puede ser tanto factura como boleta, ¿ya? O boletas de honorario en el caso que fuera un servicio. Ellos mensualmente nos envían a nosotros, a Francisca y a mí, esta rendición de gasto. Nosotros hacemos el match ahí es un Excel con todos los respaldos en PDF, ¿ya? Ok, Con las fechas, hacemos el match con las fechas, con el monto, cada cual con sus proveedores. Y posterior a eso nosotros generamos una orden de compra para recibir una factura por servicios.
Ok, ¿ya? Eso es no es una factura de compra, sino que es una factura de venta que ellos emiten, y creo que es la única factura de venta que emiten mensualmente, que es para este reembolso a través de servicios. ya. Correcto. Espera un poquito. Dijiste que los centros manejan un plan de cuentas desde SAP. ¿Ese plan de cuentas ¿Sí? es igual al de Antonio? No, creo que no, porque No, Antonio maneja otro servicio ahí particular como su empresa de contabilidad. Ya, ahí nos sí, tenemos no que es el poner de acuerdo, mismo. sí. Romy y Antonio, bueno, el Antonio va la pregunta. ¿Tú Ah, crees, Antonio, que estos pueden eh, no unirse, pero que, Homologarse. Es que de claro, de hecho, alguna manera? Porque ahí tú va, conoces los Sí, planes de cuenta que existen. Fran, o sea, mira, ahí sí, va, porque en su momento a Antonio se le envió el plan de cuentas para que ellos, cuando enviaran su rendición, con este número, de hecho así la envían, con este número de plan de cuenta, Antonio se tomara de este plan de cuenta y armara un plan de cuenta para ellos en su sistema, para que tuviéramos los mismos números y habláramos el mismo idioma y lo centralizáramos a todos los centros. Esto fue el año antepasado, si no me equivoco. ¿Te acuerdas, Antonio, cuando solicitaste ayuda sí, con el tema de la conciliación bancaria? exacto, fue el año antepasado. Ujú. Ya. una nueva Sí, Más allá oportunidad. de si se hace actualmente o no, Hay que hacerlo. Antonio, Sí. ¿tú lo ves viable? sí, sí, lo veo Ya, viable. Lo que pasa es que ahí habían algunas diferencias porque habían cuenta y subcuenta. En mi sí. sistema yo le puedo agregar cuenta y subcuentas, pero requieren un análisis de un auxiliar adicional. Y eso toma mucho tiempo de hacer esos análisis, al menos en el Pero sistema ahora que tengo. si iría como Sí, más automático, yo creo que podríamos perfectamente probar. si es cuenta a cuenta no habría problema, sí. Sí, Ujú. sí, es cuenta a cuenta Sí. claro, porque si vamos a instar a que desde el mismo Auxiliares no. centro vayan centralizando, entonces quedémonos con el plan de cuentas SAP. Sí, es que esa es la Y, idea, porque una vez y que es ellos cuenta a vayan cuenta, subiendo estos Antonio. documentos, sea más fácil tomar esa rendición y que se suba prácticamente a SAP, Ya, algo ya, así. perfecto. Bien, yo Ujú. creo que Antonio no va a tener ninguna dificultad. Entonces, de todas formas, cuando te presente el sistema, ahí tú vas, pero probablemente no, porque igual he usado Nubox y es lo mismo. Ya, Ya, en lo el otro sentido de que cómo quería se configura. acotar es el tema de las facturas de compra de chatarra, que son las 33 que Ya, mencionaba el Antonio. Existe otro código que es de compra para los proveedores, que es distinto al de compra de chatarra. Y hay, Antonio, acuérdate, unas facturas que en este momento es el problema que se nos presenta con C2C, es cuando una empresa le va a vender al centro y la empresa quiere emitir la factura. Y en el ok. sistema actual no tenemos cómo, el sistema no toma esa factura y no tienen cómo ingresarla de forma manual tampoco. Esto se da, Espérame, Camilo, espérame, yo necesito que haya más letra porque ustedes manejan bien la información allá. y, ok, ya. Entonces, ¿Se la cerremos el explico, Robin? espacio. Ajá. Ah, ya, si cerramos Sí, eso dale, y Antonio. después pasamos al Dale, otro. dale. O te lo Sí, explico ahora, Camilo. no, 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 ok, expliquémoslo ahora. Es ¿O que no? cerremos esto el se espacio del plan de da, cuenta. Ya capítulo cerrado. Eh, pero me faltó algo para no perder el hilo. Yo pregunté ujú, por tarjeta de crédito, me dijeron que no había problema. Tarjeta de débito da lo mismo porque es la misma cartola. ¿Cómo manejan la caja de efectivo? Hay ellos no gastos que por... manejan caja de No hay efectivo, ellos caja de tienen efectivo. todos los Pero, centros manejan una cuenta corriente, ok, ¿ya? pero sí se No hay una mencionó la caja caja de chica. efectivo, ¿ah? Pero no hay entonces, ok, no hay ¿Cómo, caja de No, efectivo. cómo, Camilo? Yo escuché que dijeron caja de efectivo delante. no. No, 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 ¿Ya? eso pasó puntualmente con un centro que hacían retiros de dinero para ¿Ya? supuestamente pagar proveedores, pero era algo que no es, No que está no se va a aprobado por hacer ASA. y está No prohibido, se, Ya. no se debe hacer. La idea es que ellos hacer. paguen a sus proveedores a través de transferencia, o las compras que realicen sean con la tarjeta que maneja cada uno de los centros, que son cuentas Perfecto. corrientes. Ya, vámonos ahora al otro tema. A ver, yo tengo el centro, primero hablamos del centro comprador, ¿verdad? El centro que le emiten factura 33 y ese es nuestro problema actual. Ahora pasemos al tema que mencionaste recién, Romina, y explícamelo de nuevo, por favor. Ya. Cuando alguien le Ellos quiere vender al emiten centro, esta ¿sí lo famosa entendí? factura de compra de chatarra porque somos agentes retenedores, ¿cierto? Y nosotros ¿Sí? emitimos una factura, la número 33, para comprar la chatarra, ¿ya? No, 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 Por es otro al revés, lado, Romy. Al perdón, revés. la 34. 26. Espérate, no, se lo explico yo. Vamos. Dale, Ya, dale. Antonio. Mira, generalmente todos los centros de reciclaje para cuando compran chatarra tienen que emitir una factura de compra. Y esa factura de compra es el código 46. Entonces, cada vez que yo compro chatarra, tengo que emitir una factura de compra.
¿qué es lo que dice la norma? Que yo solamente le puedo emitir facturas de compra a personas que no tienen inicio de actividades. Esto tenemos que pensarlo cuando la empresa está recién empezando. ¿Por qué? Porque hay unas normativas especiales. ¿Cuál es la normativa especial? Que se llama calidad de agente retenedor. Yo cuando tengo la calidad de agente retenedor, yo le puedo hacer facturas de compra a cualquier empresa, independiente de la calidad del vendedor. Entonces, en una primera instancia, como yo no tengo la calidad de agente retenedor, yo tengo, cuando una empresa me viene a vender chatarra, yo tengo la obligación de recibirle la factura a esa empresa. Esa empresa me va a emitir una factura código 33 y va a entrar a mi registro de compra como código 33. Sí. Eso pasa en una primera instancia. Hay alguna, en la resolución dice que yo tengo que cumplir ciertos requisitos y características para poder solicitar impuesto interno a la calidad de agente retenedor. Y una vez que yo Ok. cumplo con esos requisitos y solicito impuesto interno a la calidad de agente retenedor, yo desde ese momento en adelante emito facturas código 46 a todo evento. Pero hay un pequeño tramo de tiempo en que yo no voy a cumplir con esos requisitos y pasa cuando yo empiezo recién a operar el centro. Cuando yo no cumplo con esos requisitos, yo tengo que saber recibirle facturas código 33 a proveedores que me van a vender chatarra. Entonces ahí yo tengo que explicarle a cada proveedor cómo me tienen que emitir la factura, qué es lo que tiene que decir la factura. Esa factura me va a ingresar a mi registro de compras como código 33. Ok. Entonces lo que explicaba Romina es que C2C no tenía desarrollado en el código 33 un input de chatarra. Ah, pero eso para nosotros no va a ser ningún problema. O sea, Para realmente nosotros, no. Realmente va a ser la normalidad nomás. A partir de una factura de compra voy a registrar una factura. O sea, a partir de una orden de compra que va a ser el ticket, voy a registrar una factura 33 del proveedor. A nosotros no nos claro, cambia nada porque para si que, tú sí no va a existir en la ecuación. ya. ¿Ya? Ya. O sea, creo que esa parte no va a pasar absolutamente nada. Ahora enfoquémonos en la factura 46, en la que yo emito como agente retenedor al tercero. Sí. ¿Hay alguna dificultad en esto, más allá de la contabilización y la retención del IVA que luego se declara? No, más allá de eso, es la certificación que tiene que tener el sistema para emitir la factura código 46. En el proceso de enrolamiento se tiene que certificar ese documento, ¿cierto? El set de documentos que el sistema tiene que certificar. Y por debajo tienen que ir los códigos 3815, depende de cómo lo hagan, para que se vaya al impuesto de retención con ese código. Sí, hay un punto importante que está bueno que se haya mencionado, porque va a levantar un requerimiento. Independiente de que ustedes sean facturadoras del servicio ahora, todos los documentos los tienen que certificar. La factura, dijeron que se emite una factura de venta desde el centro, que es la por servicio. Entonces van a tener que certificar factura afecta. El set Electrónica. siempre se hace. Van a tener que certificar factura de compra. El set de facturas, el set de documentos vale 100.000 pesos más o menos, pero es algo en lo que va a tener que incurrir todos los centros. ¿Ya? Y eso es para hacer el traspaso de facturador MIPYME a ser un facturador de mercado. Esto se paga una vez en la vida en la empresa, pero es un hito para pasar a ser un facturador de mercado. Y todos los documentos que tienen que emitir tienen que pasar por certificación. No sé, Ya, eso ahí, Antonio, actualmente eso no pasa con ningún centro, ¿cierto? No, porque ese, son ese facturadores de cobro es mercado. por la certificación de los documentos, pues, y el servicio no cobra nada, porque no es facturación Ah, gratuita. ya entiendo. Y Camilo, tú lo dices por el tema de que lo que vamos a desarrollar. Que van a empezar a trabajar desde Odoo y que es facturador Ya, de mercado. ¿Ya? Esto ok. nosotros lo hacemos con un tercero, ¿ah? Que nosotros se lo recomendamos porque es bastante ágil, bastante bueno. Entonces se lo Ya, recomendamos un momento al proveedor de este servicio de ya. certificación. Ya, ¿Y esto es una pura vez, como dice? una sola vez, una Ya, sola vez. ya, Sí hay súper. complejidades en la vuelta a trabajar, hay que hacer una solicitud administrativa si después quiero salirme de un facturador de mercado, hacer un facturador Sí. MIPYME. Y es más Ah, engorroso y ya. todo, entonces Ya es como lo eso que sí. hicimos con los facturadores que Con tenían FlexLine, los... Ya, súper, entiendo, con sí. FlexLine. Lo vivimos en Sí. algún ¿Te momento, acuerdas vivimos que en unos centros que tenían. Sí.
Ahí Flexplan hizo todo el proceso de enrolamiento para hacer la certificación de los documentos que iba a emitir cada centro, que en realidad el set básico es factura electrónica, nota de débito, nota de crédito, guía de despacho. Eso es como el set Claro, básico. Y claro, adicional se le tienen que agregar las facturas de compra al menos para esta actividad. tal cual. Ya, súper. Exactamente. Ya, bien, entonces en ese momento vamos a retomar esta conversación. ¿Ya? Ok, entonces las rendiciones me queda claro. Ahora, conciliación bancaria, entiendo que también la hace Antonio. Volvimos atrás al otro tema. La conciliación bancaria la hace Antonio Sí, entonces y manda el reporte de todo lo que no pudo conciliar para que le entreguen la información. ¿Ya? Entonces, cuando estemos capacitando, en los centros nos vamos a enfocar en que sepan centralizar sus gastos. Y en el caso de Antonio, nos vamos a enfocar en que sepa auditar lo que está haciendo y sepa conciliar el sistema. O sea, son los dos enfoques. Camilo, Conciliar base y conciliar libro de compra. ¿Ya? Camilo, ahí yo en mi cabeza me imagino algo y eso puede ser, por ejemplo, con alertas o con que también se cierren mensualmente, que vaya como de la mano con las rendiciones, como para que porque yo me estoy imaginando, le podemos hacer algo fantástico, pero finalmente vamos a llegar a diciembre y van a tener un acumulado para atrás que no Ah, tiene sentido. sí, o sea, Odoo tiene varios dashboards y el contable lo Ya, primero que acusa es todo esto está pendiente de conciliar y todas estas facturas no están en borrador. O sea, tiene ya. varios indicadores de... Así que no, creo que va a andar bien. O sea, hay que Y, mirarlo. Pero ya, y esos gastos, Camilo, que también es importante, que dijimos que no tenían una factura asociada o algo que va a llegar automático, que yo pueda, que va a ir de la mano muy con lo de la ROMI, que es la rendición, que es yo pueda subir este documento en caso de, por ejemplo, estoy imaginando una boleta, ¿ya? Eso sí, también es importante. bien. Antonio o sí. Camilo, bueno, me imagino que tú tienes, pero quizás me gustaría cerrar sí o sí la compra. ¿Hay algo más asociado solamente a la compra? ¿En lo contable que quisieras mencionar? ¿No? A mí me ¿No? dio claro. No. ¿No? Ya. Y ahora, Camilo, porque me gustaría cerrar el proceso de compra-entrega. Con respecto a la entrega, al IVA, a la factura, al detalle, a la información, cualquier tema relacionado a la entrega, a la compra del material de ASA al 2.0, ¿qué nos puedes contar? No, eso, vamos, no, yo, no Eso, yo tengo solo dudas respecto a eso. ¿Cómo se eso, genera? cuéntanos. Respecto a la entrega, Sí, sí, todo el proceso contable bueno, como de entrega del material a ASA. ¿Ya? eso, el proceso contable, recuerda que en el tema administrativo, eh, cada centro, cuando entregan chatarraza, emite una guía de despacho. En esa guía de despacho identifican el root del conductor, la patente del vehículo, el lugar de salida y el lugar de destino. Y cada guía de despacho se emite, hay muchos centros que no pueden pesar su chatarra, generalmente lo emiten con unos kilos aproximados y lo que indican en la guía de despacho. Tenemos que no haya pasado nada. Se nos fue el Antonio. En esa guía de despacho indican que Ahí está. la chatarra es por clasificar, Sí, ¿cierto? El peso por confirmar y clasificación también por confirmar. Después de eso, ASA emite una factura de compra por la chatarra que entregó cada centro y ese centro le llega como una venta en el registro de venta ingresa una factura de compra para cada centro. Por lo tanto, tenemos factura de compra emitida y facturas de compra recibidas. Facturas de compras emitidas se van a mi registro de compras y las facturas de compras recibidas se van a mi registro de venta. perfecto, perfecto. Sí, eso como no es habitual, ahí vamos a tener que entrar a picar Durling. El cómo hacemos la relación de la guía del centro a la... Venta. Porque, claro, porque esta es una factura de compra emitida por ASA, pero la naturalidad es que no haya sistema de envío DTE de esto. No va a aparecer una factura de venta en el sistema, porque no hay ningún XML que se esté enviando a ninguna parte. No sé si me Solamente la explico con guía. eso. Solamente la guía. Entonces quiere decir que ASA va a tener que ser capaz, o sea, perdón, los centros van a ser capaces de reconocer su venta
irrelacional a la factura de compra que están recibiendo de ASA. O sea, es un proceso manual que yo relaciono a algo que me enviaron. Yo creo que ahí, Manuel, es importante las transacciones de SAP, porque esa transacción de factura, de facturación, que es la que tengo yo, va asociada a una guía, a un número de guía. Y el centro tiene un despacho con un número de guía. Creo que ahí podría haber un poco de relación. Con Ahora, una integración. Claro, sí, sí. Francisca, ¿Mm? lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y también nos han dicho muchos fiscalizadores, cuando ASA, generalmente pasa en los centros que hay mucho despacho, y generalmente estos son los centros que están mucho más cerca de ASA. Colina, Conchalí, Quilicura, que hacen muchos despachos, ASA toma muchas guías y emite la factura. El problema es que, yo eso lo sé porque el texto donde uno pone la referencia de la guía es muy chico. O sea, por ejemplo, supongamos que ustedes toman 10 guías de Colina y hacen una factura de compra, pero en la referencia se alcanzan a poner 4 o 5 guías, porque las demás guías van a ir por abajo. Y cuando los fiscalizadores ven cuántas guías son, dicen, oye, me faltan guías. No, porque tengo que explicar que las otras guías van por abajo, por así decirlo, porque el texto donde va la guía de referencia es muy corto, es muy chico, tiene muy pocos caracteres. Disculpa, Antonio, ¿tú te Perdón, refieres a la factura de ASA? Sí, sí, cuando hace factura y toma muchas guías, vean en las facturas Ah, pero de eso ASA es lo cuando hay muchas que... guías, Ujú. sí, cuántas guías, sí, pero eso también lo ven los fiscalizadores, no ven lo que hay, la información que hay por abajo, ellos no se van a ir al, XML. al TXT o al del documento para saber cuántas guías están de referencia, sino que lo ven en los caracteres que le muestra el sitio. Claro. Perdón, ahí quiere decir que el servicio dice, oye, los centros están emitiendo todas estas guías que constituían ventas y no están siendo facturadas. Y realmente sí, pero en el papel no, porque no alcanza el texto para poder referenciar todas las guías de la factura de compra de ASA. Ese es el problema. Correcto, sí. Y si yo les digo, si ustedes ven el XML, en el XML van a estar todas las guías referenciales. No pasa habitualmente, pero chuta, pasa cuando, no sé, pues, hubo un problema y el centro de facturación de ASA y el centro entregó 3 días seguidos. Generalmente pasa, como digo, con los centros que están más cerca. eh, Facturaron en una pura factura 10 guías. Ahí van a quedar 4 dentro y los otros 6 van a quedar fuera. Ok, eso tiene que solucionar su problema ahí, Francesca. Pero para nosotros no sería un problema. O sea, me refiero a que nosotros tenemos que decir, ok, esta factura de compra que me está emitiendo ASA tiene que corresponder a todas estas guías. Ese es nuestro trabajo, por ODU. Ahora, Correcto. en ASA arreglen su Sí, SAP y mejoren eso. yo, yo creo que no, ahí tenemos, sí vamos a tener que entrar a conversar eso. Hay mucho a cómo es el proceso actual en NASA, lo veo bien difícil porque es para todos los procesos igual, pero creo que hay soluciones a las transacciones que vamos a poder hacer conexión, ¿ya? Hay una transacción que es facturación, que es con la que hacemos los inventarios, que se las mostré el otro día, ¿se acuerdan? Y tenía el detalle de, todo el detalle final de la facturación. Y hay un ítem donde me aparece el monto de la factura, pero hay un monto también de depósito. Entonces, eh, por ejemplo, por decir algo, la guía 1, 2 y 3 fueron depositadas con un monto de 15 millones. Entonces me va a aparecer 15 en ambos, porque están asociadas a ese depósito. Ya ahí tendría que mostrarles después, ahí Manuel les enviamos como un pantallazo a lo que me refiero, pero tiene solución 100%. Ya. Algo se me fue en el tintero en la conversación respecto a los controles de inventario. Porque lo que hicimos fue considerar la compra, vimos conciliación, centralizar los gastos, ok. Pero yo tengo que llevar tengo que llevar una línea de costo de venta, que la tengo que ir construyendo mes a mes para ir obteniendo los resultados de estos centros. Entonces me dio la impresión, cuando partimos conversando con Antonio, que esa línea de costo de venta la están calculando por diferencias de inventario mes a mes. Pero confírmeme esa información, cómo lo hacen? Bueno, más que llevar el costo,
No llevamos el costo de la venta en los sistemas, en el sistema que queremos. Solo llevamos el inventario de lo que se compra y se entrega para ver la diferencia que deberían tener como material en el centro. Pero probablemente Antonio sí. ¿Cómo? Probablemente Antonio, si bien ustedes miran el inventario, probablemente Antonio sí mira el costo, porque alguien tiene que hacer ese asiento contable. Entonces, Sí, yo veo vamos, el tema del agente de costos. ok. Y ahí Sí, lo que pero hacemos, yo vemos diría ahí, Mm. No, deja que explique el dale Antonio Antonio para cómo, que lo cómo armar expliques. ese costo, porque eso es algo que llevamos nosotros de forma interna y aparte. sí, Mm. nosotros lo que hacemos en el tema del costo, llevamos a gasto resultado la diferencia de chatarra que se entrega, además de las impurezas que me clasifica ASA y las diferencias de inventario que se vayan teniendo en cada una de las revisiones. Eso nosotros lo llevamos a gastos para cuadrar con lo que efectivamente quedó en el centro. Chatarra física. Perfecto. ¿Y eso lo construyes de forma mensual? O sea, si nosotros agarramos un resultado de algún centro, tendríamos un resultado mensual, de esa forma. Lo que quiero Escucho bien, saber, Camilo. dale, sé que estás pasando por eso por una parte de interferencia. Lo que yo quiero saber es si están cómodos con eso. Me refiero a que, porque probablemente el cálculo de diferencias de inventario lo van a seguir llevando. Y por lo tanto siempre vas a tener tu insumo para poder generar esa línea de costo. ¿Y eso está bien? ¿No hay expectativas respecto a eso? Ya, bueno, nosotros lo que nos gustaría es que hubieran como líneas de registro para saber cuánto fue mi costo de chatarra, cuánto fue mi costo de impureza, cuánto fue mi costo de pérdida de inventario, por así decirlo. Hacer una separación, al menos lo que me gustaría para que estuviera eso bien registrado, porque actualmente va todo a costo de venta. Perfecto. Nosotros sacamos un reporte, no tengo un reporte, salvo que yo haga un reporte con esos valores, que eventualmente se puede hacer. Ya, perfecto. Me queda súper claro. Costo de chatarra, costo de impureza, costo de pérdida de inventario. Ok, respecto a contabilidad, ¿qué reportes tienen? Porque, a ver, vamos a tener estado de resultados, vamos a tener balance, vamos a tener el estado de flujo efectivo a través de la conciliación, pero ¿qué otros reportes ocupan o sería lo que requerimos a nivel de reportería en los centros? Reportería, libro compras, venta, honorario, de remuneración, no sé si se va a llevar en el sistema. Vamos allá, déjame tomar. Sí, lo ideal para que converge. Pero ahí lo tienes tú con Nubo, creo. Sí, yo tengo el sueldo con Nubox y lo que hacemos en mi sistema de Nubox, traemos de haber y descuento, generamos un comprobante de centralización y eso es lo que ingresamos a Nubox para después ver el tema de los anticipos, los pagos de sueldo y que vaya cada tema donde tenga que irse, remuneraciones, horas extra, aguinaldo, gratificación y todo lo que tenga que ver con el tema de sueldo. Ya, aquí es lo mismo, ¿ah? Uno saca un contable y se Ya, carga el asiento contable a UDU y ese es el registro que tienen a nivel de remuneraciones en el sistema. ok. ¿Ya? Eh, o sea, con eso voy a que realmente no hay libro de remuneraciones, sino lo que hay es un diario con registros contables de asientos de remuneraciones. Ya, sí, puede traer un CSV y se centraliza en el sistema. Tal cual, tal cual. Bien, muy bien. Sí. No tengo más preguntas. Lo de la factura 46 lo manejo. Por eso no profundicé tanto ahí porque sé bien cómo funciona. Tenemos varios clientes que lo ocupan. Así que yo quedo súper tranquilo con la conversación. No sé si quieren algo más que indicar. ¿Hay algo Lo más que quieran? importante en eso de la administración de los códigos 46 es que los impuestos queden bien definidos cuando se hace la centralización. ¿A qué voy? En la centralización de compras de un código 46, yo en el debe voy a tener chatarra, IVA crédito, en el haber voy a tener IVA retenido, que va a ser una cuenta de pasivo, voy a tener la cuenta proveedores, deudores por... Sí, Entonces,
Si eso no está bien definido, vamos a tener informes que no van a estar bien, porque después cuando hacemos el pago del IVA, cuando yo centralizo el pago del IVA, tengo que centralizar y rebajar el IVA retenido que está en pasivo cuando pago el impuesto. Sí, sí, lo entiendo. Y no solo eso, el libro de compras también queda mal en el servicio, cuando el impuesto no está bien definido. Claro, Y no está también bien definido. hemos sufrido con eso también y sabemos muy bien cómo tiene que ir el documento. Y en la centralización de las ventas, como ese IVA débito que me retienen, ¿cierto? Va a tener que también ir a una cuenta IVA débito. Yo voy a tener, por un lado, la cuenta clientes, IVA débito, eh, la cuenta de venta. Chatarra, Sí, venta de chatarra, venta, o como le llamemos a esa. Si me pagan, por ejemplo, complemento, venta complemento, voy a tener que hacer esa separación en los ingresos. ok. Muy bien, gracias por indicarlo y lo vamos a tener muy presente. Eh, ok, creo que ha sido muy buena la conversación. Antonio, lo que viene después de esto es que nosotros vamos a configurar el sistema y ¿Ya? según la conversación que tuvimos hoy día, te vamos a hacer una presentación. O sea, en realidad le vamos a hacer la presentación a todo el equipo de cómo operaría los mismos flujos de trabajo que conversamos ahora, cómo operarían en Odoo. Y con eso vamos a buscar la validación y en la medida que ustedes nos validen que está correcto, pasamos a capacitación. Y ahí vamos a diferenciar los temas que vamos a capacitar a ti y a tu equipo y los temas con los que vamos a capacitar a cada centro, que va a ser más indicado a cómo se realizan los gastos. Pero en el caso tuyo, cómo auditar, cómo conciliar, ese tipo de capacitación. Ya, súper, sí. Ya, Sí, como les digo, yo igual me gustaría integrar a mi equipo también a lo que viene en adelante para que ellos también vayan perfecto. eh, incorporándose también al proyecto, porque en realidad ellos también son parte importante de todo el proceso. Ellos hacen el proceso de centralización, se comunican con los dueños de los centros cuando hay diferencia, cuando tenemos que hacer algún tipo de aclaración. Ya. Bueno, ahí como Manuel y Durlin revisan la planificación, cuando tengamos estas capacitaciones, Durlin, que quede muy claro a quién va dirigida la capacitación contable. Y en el caso de que vaya dirigida Antonio, considerar también cuáles son los correos de su equipo para invitarlos a la sesión. Y eso, manéjenlo ahí ahí te pedimos ayuda también, Manuel, a coordinar eso. Ok. No, sin duda, no hay ¿Ya? problema. Romina, no queda nada pendiente que te haya quedado en el tintero en términos de las rendiciones, contabilidad operativa. No me importaba esto que finalmente el sistema saque la información y todo sea más centralizado de SAP. Ya, más allá ¿a qué me refiero? Que los servicios, la empresa de contabilidad aquí en cualquier centro son servicios externos. Entonces, la idea es que el sistema sea 100% con SAP. Sí, código SAP lo referimos a él, ¿cierto? En plan de cuenta, por ejemplo. Claro, el plan de Sí, cuenta y todo lo que sea rendición para cualquier externo se pueda anclar o al plan de cuenta que nosotros ya manejamos. Perfecto. sí, Hacemos- ahí lo tenemos que tratar en las integraciones fundamentalmente, Mm. porque siempre se habla de integrarnos a SAP para homologar información con ellos, código y cuenta y todas estas cosas. ¿Mm? ok. Claro, eso. Bien, oye, muy buena reunión. Gracias. Antonio, muchísimas gracias. Romina, muchísimas gracias. Francisca, creo que está ahí al teléfono. La Fran está en 2 reuniones Sí, en este está minuto, así que en dos sí. reuniones. Así que Camilo Durlin, Claro. quedo atento ahí a las minutas. Con Durlin estoy trabajando esos entregables que me va a pedir luego, ¿vale? Vale, gracias, que estén bien. Buen día. Que tengan buen día. Listo. Vale, Hasta chau, chau. luego. Chau, chau. Chau.